Entonces, buenas noches nuevamente, Ángela García, para servirle. Estamos a la orden desde el día de ayer y hoy, básicamente desde anoche, hemos estado verificando las credenciales para que todos ustedes tengan el acceso a plataforma y puedan resolver todas las actividades, puedan leer los contenidos y contestar los foros que tenemos en plataforma. Pregunto siempre, ¿hay alguien que nunca ha trabajado en plataformas virtuales? ¿Hay alguien que conozca, que no conozca, perdón, que no sepa? O sea, si se quedan callados, voy a entender que todos conocen y manejan plataformas. Eso está excelente. Comenzamos. Sí, comenzamos con buen pie porque nos vamos a ahorrar ese paso de tener que enseñarles cómo accesar los foros, cómo poner su fotografía, cómo ustedes van a contestar los foros, cómo subir las asignaciones que les vamos a estar dejando. Entonces, como les decía, hoy vamos a dar las primeras instrucciones que son valederas para el diplomado completo y de inmediato vamos a arrancar con el módulo número 1. Voy a compartir mi pantalla. Y ustedes saben, cualquier pregunta, estamos a la orden. Déjenme ver porque no la veo la presentación. La tengo ahí en Q. Vamos a compartir de nuevo. A ver si la vemos. Ahora sí. Ustedes saben, levantando la mano cada vez que tengan alguna duda o que necesiten hacer alguna aclaración. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este interesantísimo diplomado. Siempre en Infotech estamos proporcionando estas capacitaciones, ya que los temas impositivos son temas que pueden cambiar de un año a otro, de 6 meses a 6 meses, y así sucesivamente. Y en otras ocasiones, en algunos casos, son temas un poco complejos y los participantes necesitan refrescar, ¿verdad? Para llegar al fondo de cómo vamos a trabajar. Se le apagó el micrófono, profe. Yo misma, sin darme cuenta. Uno de mi correos electrónico es este que está aquí. Mi celular, que está incluido en el chat. Esta es mi cuenta de Instagram, angelaquisqueya.ga, y mi canal de YouTube, Ángela Quisqueya. Aquí pueden encontrar videos de diferentes áreas de las que manejo, las áreas administrativas, financieras, impositivas. Trabajamos todo lo que es presupuesto, análisis de estados financieros. También trabajamos con la parte que tienen que ver con proyectos de inversión, entre otros temas. También soy coach estratégico con certificación internacional. Acompañamos, ¿verdad? Guiamos a las personas a lograr ciertos resultados. Estos datos están en plataforma. Todos los datos están en plataforma. Y vamos a ver, ya que nosotros vamos a hablar de impuestos, ¿quién me ayuda a interpretar? ¿Quién se atreve, levantando la mano, a ver qué nos dice esta frasecita que hemos traído en el día de hoy? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Nadie. Vamos a ver, Francis. Profe, yo entiendo,
al César lo que es del César, es darle a cada quien lo que le toca, exactamente, tener equidad. ¿No? Un ejemplo, en el caso de los impuestos, aprender a, por ejemplo, distribuir los tributos o hacer los pagos correspondientes de la ganancia que obtenemos. Excelente, Francis. María Ventura. María Bueno, Ventura. profe, sí, profe, realmente voy en la misma sintonía que mi compañero Francis. Era al otro lo que le corresponde, no quedarnos con lo que no es nuestro. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, a veces decimos, ¿por qué pagar tantos impuestos? A veces usted tiene un cliente o tenemos un cliente que lo primero que nos dicen es, no nos ponga a pagar impuestos o no nos ponga a pagar muchos impuestos. Hasta ahí, el cliente que habla así, hasta ahí llegamos. Porque al César lo que es del César, las leyes debemos de respetarlas y debemos de cumplir a cabalidad con estos mandatos, porque todo lo que están en las normas y en las leyes en la República Dominicana son mandatos. Es algo obligatorio y mandatorio, donde hay una responsabilidad. Así que vamos a continuar y vamos a pasar, aparte de las reglas. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos de manera virtual, debemos colocar siempre esos micrófonos apagados y solamente encenderlos cuando vamos a hablar, ya que esto interrumpe grandemente cuando yo esté explicando, cuando alguno de sus compañeros esté conversando. Así que vamos a tratar, incluso para entrar a las videoconferencias, que a veces entran con un poquito de alboroto, escándalo, y a veces un poquito molesto al oído. Entonces vamos a tratar siempre. Otra regla es que hay que entrar a plataforma siempre, diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay actividades en plataforma, usted debe de un día bajarlas, otro día hacerle algo, otro día subirla. Es decir, que se mantenga ese flujo de movimiento en plataforma. Particularmente le doy seguimiento a los participantes que no entran a plataforma. Un participante que dura 5 días, 6 días, 7 días sin entrar a plataforma es un participante que está en riesgo de ser eliminado. En riesgo de ser eliminado. Es decir, como esta capacitación es virtual, nosotros lo que hacemos es acompañarla con algunas videoconferencias. Con algunas videoconferencias para darle los tips, para darle algunas explicaciones de las partes fundamentales. Le colocamos el material de apoyo en plataforma para que usted pueda guiarse por ahí. Tenemos los foros de dudas, tenemos el chat, preferiblemente en los foros en plataforma, que sean las preguntas. Por favor, no preguntas de manera individual. Cuando usted hace una pregunta de manera individual, la respuesta probablemente se la voy a dar en el chat. ¿Por qué? Porque así los demás compañeros se van a aprovechar de esas respuestas. Entonces, vamos a tratar de cumplir con estas pequeñas normas. Vamos a arrancar a las 7:05 siempre. Algunos me escribían, ¿y por qué no la comenzamos más temprano? Por mí la puedo comenzar a las 6 o a las 6:30, no hay ningún inconveniente. Lo que sucede es que para que todos puedan aprovecharla, la mayoría, la gran mayoría por lo menos, trabaja. A lo que sale del trabajo y llega, le dan las 7 de la noche. Y esa es la razón. Por experiencia, a veces no están disponibles en esos horarios. Entonces, cualquier pregunta, déjenme ver si hay preguntas en el chat. No, a las 6 no. Fue solamente un comentario de que estoy disponible, ¿verdad? Pero vamos a realizarla a las 7.
Quizá algún día porque somos seres humanos, si yo tengo alguna situación, ya le dejaré saber. Vamos a ver el objetivo general de este diplomado. El objetivo general del diplomado completo es que ustedes van a estar en capacidad de aplicar procedimientos contables, declaraciones de impuestos en forma correcta y eficiente, orientando a las empresas para que cumplan oportunamente con la declaración y pago de los tributos de acuerdo a todas las normativas que estén establecidas y vigentes. ¿Qué quiere decir? Que si le dicen, no, ponme a pagar menos impuestos, ese no es su rol. El rol es que se paguen de manera correcta y eficiente y de manera oportuna todos los impuestos. Ese es el objetivo general del módulo completo, del diplomado completo. Entonces, vamos a ver ahora algunas notas. ¿Me dejan saber si ven completa la pantalla ahí? Porque parece que yo punché algo aquí y me está saliendo algo aquí debajo y después que termine voy a ver cómo quito eso. Entonces, muy importante esto que le he compartido a ustedes. Yo le he compartido una especie de draft, de borrador, de cuáles son las fechas de las videoconferencias. Inicialmente son esas, pero si por alguna circunstancia yo tendría algún choque con algo que quizá ya tenía previamente establecido, traté de que no hayan esas situaciones, pero a veces a uno se le pueden escapar. Entonces, estas son las fechas establecidas para las videoconferencias. Todas las que ustedes están viendo en color azul, en color azul. Entonces, no podíamos comenzarla, pudimos haber comenzado, pero ayer se nos fue el día trabajando en la plataforma, porque lo colocaron ayer, uno de los grupos en plataforma, y después verificando credenciales, que fue bastante tiempo que ya hemos invertido en este proceso. Y todavía me faltan algunos que no han podido accesar y se está trabajando en el departamento de tecnología. Entonces, las videoconferencias son estas fechas. Márquenla en sus calendarios, por favor. Las que están en azules. Entonces, aquí tienen en azul cuáles son los módulos que estaremos viendo en cada una de las fechas. ¿Y cuáles son los módulos? Este diplomado tiene 9 módulos. El diplomado ha sido modificado porque anteriormente el diplomado tenía otros módulos importantes, pero relacionados más con estados financieros y esos temas de contabilidad. Entonces, ahora el diplomado se quedó puramente impuestos, todo lo que tiene que ver con impuestos. Y como ustedes pueden ver, el módulo número 1 es la legislación tributaria, que aunque ese sea el nombre del módulo, es legislación tributaria y laboral. O sea que está modificado, por esa partecita está errada. Tenemos el módulo número 2, nóminas y prestaciones. Módulo número 3, TSS. Módulo número 4, vamos a trabajar comprobantes fiscales, retenciones, formatos de envíos e ITEVIS. El módulo número 5, vamos a trabajar todo lo que son declaraciones juradas. Están específicamente esas, pero según el programa debemos de ver las declaraciones juradas. El módulo número 6, el impuesto a los activos. El módulo número 7, el impuesto al patrimonio inmobiliario, el IPI. El módulo número 8, el impuesto al selectivo al consumo. Y el módulo número 9, las sucesiones y donaciones, los cálculos de sucesiones y donaciones. En total, 9 módulos y hemos distribuido de todos los módulos, vamos a tener sesiones. Claro está, acuérdense que las sesiones nos van a ser
para hablarle de todo en lo absoluto. No, eso no es posible. Ni siquiera siendo presencial es posible que uno trabaje todo así al dedillo. Entonces, como ustedes pueden ver, los módulos más complejos son el 4 y el 5. El 4 y el 5. Esos son, a mi manera de ver, desde mi punto de vista, los módulos que son un poquito más complejos. Los demás módulos son más sencillos y quizás los que yo le estoy diciendo complejos, para algunos de ustedes no sea complejo nada, porque yo sé que hay hasta profesores incluidos en este diplomado y hay otros que quizás trabajan en el área y hay otros que quizás hayan hecho otras capacitaciones. Recuerden, por favor, entrar con sus nombres al Zoom, porque el Zoom en la misma grabación se va registrando una asistencia. Entonces, esa asistencia yo no la voy a poder machar, yo no voy a saber de quién es, si no tienen los nombres con los que están inscritos en plataforma. Quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a estos módulos y a estas fechas. ¿Preguntas? Debemos de entrar en confianza. Cuando le digo debemos entrar en confianza. A Sonia. Adelante, Sonia. Sonia. Sí, ya que estaba en mute. Solo preguntarle, ¿usted cree que sea posible que en vez de los lunes sean los martes? Yo se la había hecho la pregunta a usted, porque los lunes son días muy pesados realmente, y yo particularmente tengo compromiso después de las 8 de la noche. Pero si estuviésemos de acuerdo todos, de en vez de ser los lunes, que fuese los martes, las conferencias, no sé si permite su agenda eso. Fíjense que ya hemos trabajado y yo sé que todos tienen situaciones y es difícil encontrar como un acuerdo común para todos, porque así como usted, hay otros que me dicen que no pueden los martes. Entonces, como no vamos a complacer ni a uno ni a otros, estos son los horarios que hemos establecido de acuerdo a nuestros cronogramas de trabajo. Así que yo le sugiero que se ponga al día. Creo que usted me dijo que puede hasta las 8. Si puede hasta las 8, usted está hasta las 8. Si después el mismo grupo dice iniciemos a las 6:30, bueno, pues podemos iniciar a las 6:30. Eso sí lo podemos hacer. Pero incluso hasta cambiar horario sería difícil. Por eso nosotros debemos de poner, estos son los horarios, estos son los días. Entonces, a partir de ahí, cada uno de ustedes es responsable de estar al día, ¿verdad? En todo lo que estamos haciendo. Porque alguien me preguntaba, ¿en qué implica, qué incidencia tiene el no entrar a la videoconferencia? Y yo le digo, bueno, dejar de escuchar directamente todas las explicaciones que vamos a estar dando por acá, todas las instrucciones que vamos a estar dando. Por ejemplo, si hay alguien que no está conectado ahora mismo, todo esto que yo estoy explicando, que tiene que ver con las reglas, se la va a perder y va a estar preguntando. Entonces, para eso es importante estar en las videoconferencias. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto al calendario y los módulos? Francis. Profe, no, si mal no escuché, al principio dijo que se iban a dividir
algunos otros profesores para los módulos. ¿Cuáles módulos en general nos dará? Yo voy a estar en el módulo 1, en el módulo 3, en el módulo 5, en el 7 y en el 9. Gracias, profe. A su orden. Entonces, el módulo 5 es un módulo bastante largo y el 4 también. Esos son los dos módulos más complejos de este diplomado. Entonces, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. Vamos a ver parte de las reglas, señores. Cada módulo debe de calificarlo con al menos 80 puntos. Los diplomados se califican con al menos 80 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si usted se ha quedado con 78 puntos, no es que usted se va a salir del diplomado. Ay, yo llegué a 78. Usted me escribe, ¿verdad? Y vemos lo que hacemos. Me escribe en privado. Me dice, profe, nada más llegué a 78. Nada más llegué a 78 con este módulo y le buscamos la vuelta. O sea que entremos en confianza desde ahora. Debe de estar atento a las fechas de cierre de las actividades. Ojo, debe de estar atento a estas fechas de cierre porque actividades que sean cerradas, miren lo que implica Infotep. Usted no puede pasar al siguiente módulo sin haber calificado este. Pero como este diplomado fue colocado como un poquito intensivo para hacerlo en 2 meses prácticamente, entonces no había forma de dejarle una semana completa para cada módulo. Por eso cuando ustedes ven aquí en el calendario, en esta misma semana comienza el módulo número 2. De todas formas, en plataforma, ustedes van a tener chance para completarlos. Ahí vamos a ser un poquito flexible. Pero ¿qué sucede? El módulo 3, que vamos a terminar el jueves de la siguiente semana, ese módulo 3 van a tener ya un fin de semana para usted ponerse al día en todo. ¿Qué quiere decir? Que le podemos permitir que usted el módulo 1 no lo haya concluido y esté en el 2. Que en el 2 no lo haya concluido y esté en el 3. Pero ya en el 3 usted debe de haber concluido todo, lo del 3. Porque ya ahí comenzamos una semana nueva con un módulo nuevo. Semana nueva con módulo nuevo. Entonces, el módulo 4, que ustedes ven que el módulo 4 terminamos aquí lunes y de inmediato comenzamos con el módulo 5. Como vuelvo y le digo, vamos a ser flexibles, van a tener ese fin de semana, pero ustedes tienen este fin de semana para trabajar el módulo 4, que van a tener la mayor cantidad de sesiones, ¿verdad? Y también yo le voy a dar, si no han concluido el módulo 4, pasen al 5 con algo pendiente, óigalo bien. Y cuando yo le digo algo, es algo. Si hay alguien que no ha hecho nada y estamos en el módulo 5, ustedes vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero tienen ese otro fin de semana para terminar el 4, lo que le haya quedado, y comenzar cualquier actividad del módulo 5. Para el módulo 5 van a tener este otro fin de semana, que es el módulo, para mí es el más complejo. El que vamos a trabajar todas las declaraciones. Entonces, el módulo 5 debe de estar concluido en ese fin de semana. Ustedes ven, corte de módulo y corte de fin de semana. Y ya los módulos 6, 7, 8 y 9 son módulos cortititos, cortos. Que yo sé que ustedes lo van a concluir rápidamente.
esos 4 modulitos. Yo sé que no va a haber situaciones. La situación es que del 1 al 3 deben de ponerse al día a más tardar este sábado y domingo 25 de junio. Porque no podemos pasar al módulo 4 con pendientes. Ahora, ¿qué sucede si tiene pendientes? De acuerdo a las fechas que ya yo le he explicado, que vamos a estar cerrando los módulos. Participante que no califique a un módulo es excluido del chat y de plataforma Moodle. Es decir, que no tiene acceso a hacer más nada. A menos que de manera particular hayan conversado conmigo, solamente así. Pero no es el que va a conversar conmigo, no es el que tiene todo pendiente, porque yo le voy a decir, no es posible que se ponga al día. Entonces, miren lo que ustedes tienen a la entrada en plataforma. Si no calificas o abandonas el curso sin justificación o excusa, será suspendido por 1 año. Es decir, que por 1 año no podrás tener acceso a las capacitaciones de Infotep. De Infotep virtual, básicamente. ¿Alguna pregunta, señores? Que ya tomamos media hora en esto. ¿Alguna pregunta? Dígame, Humberto. Profe, entonces, Humberto, yo sabía que ese nombre no me sonaba. yo soy Janet Cruz. Lo que pasa es que entré en la laptop de mi hijo porque la mía tiene un problemita que ya lo resuelvo en esta semana. Está bien. Es lo que quería aclarar para que no pase yo como que no estuve en la clase. Ok. Gracias. ¿Alguien más desea comentar? ¿Alguien más desea comentar? Bien, objetivo general del módulo 1. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de manejar la generalidad de la contabilidad impositiva, del código tributario y del código laboral. ¿De qué vamos a tratar en este módulo? Pues vamos a hablar un poquito del código tributario y vamos a hablar otro poquito del código laboral. Eso es todo. Es un módulo totalmente teórico, En plataforma tienen el cronograma de actividades para este módulo. Muy importante siempre que chequeen el cronograma de actividades, porque a veces me preguntan, ¿cuáles son las actividades? Cuando me lo preguntan, yo veo que es un participante que no está entrando a plataforma. En plataforma está todo. En plataforma está todo en absoluto. Este módulo tiene con calificación un foro y 2 actividades. Un foro y 2 actividades. Tiene este módulo. ¿Ok? Y lo así mismo está explicado en el cronograma. Y tiene las puntuaciones que tiene cada una de las actividades. Seguido concluyamos con esta videoconferencia. Yo le voy a habilitar las actividades y el foro, el material de apoyo, le voy a habilitar todo. Porque hasta ahora ustedes tienen, la intención era que ustedes pudieran completar los foros de socialización, que es presentarse y decir las expectativas del diplomado. Y luego continuar con el módulo 1, vieran el cronograma. Ahí también dentro de cada módulo siempre van a haber otros foros de expectativas ya del módulo en sí. En plataforma está el programa de este diplomado. Es decir, que usted puede ir y ver los temas. Ya yo le hablé de los temas. Ya ustedes vieron resumido cuáles son los temas que vamos a trabajar aquí, cuáles son los módulos. Pero si usted quiere ver más detalles, se va al programa, que también está en plataforma. ¿Preguntas, señores? Bien. En el día de hoy,
mi plan es trabajar el tema de la parte tributaria. Y en la siguiente sesión vamos a trabajar la parte laboral. Dígame, Leurisa. Buenas noches, profe. Buenas. Con relación que yo no tengo conocimiento para subir las tareas, que tal vez más adelante usted nos podría, porque nunca he utilizado la plataforma. Ninguna plataforma, Leurisa. Ah, sí, más, pero no la de Infotep. Es lo mismo. Ah, ok, gracias. Es lo mismo. Tú, donde te diga coloque aquí, tú le das clic y ella misma te va diciendo. Y si lo ha hecho en otras, es exactamente lo mismo. Gracias. Okay. A su orden. Entonces, vamos a trabajar con el tema tributario en el tiempo que nos resta. Todo esto de conocimientos previos, ustedes lo van a completar en plataforma, que son las expectativas del módulo 1. Adelante tienen, en la forma general, tienen las expectativas del diplomado. Y después en cada módulo van a tener cuáles son las expectativas. Vamos a hablar un poquito del Código Tributario. El Código Tributario de la República Dominicana, cuando nos veamos al título 1, contiene 14 capítulos que tratan sobre las normas y procedimientos. El título 2 tiene 18 capítulos que me habla del impuesto sobre la renta. El título 3, 6 capítulos que me habla del ITEVIS. El 4, 11 capítulos que me habla del impuesto selectivo al consumo. El 5 es un solo capítulo que me habla del impuesto a los activos. En total son 412 artículos que contiene artículos. Cada capítulo puede tener inmensidad de artículos. En total, 412 artículos contiene el Código Tributario de la República Dominicana. Y vamos a ver cómo nuestra Ley 1192 ha sido modificada. De esto le dejé un videíto está en mi canal, pero se lo puse en plataforma. Como ustedes pueden ver, desde 1997 se crea la Ley de Impuestos Internos. En el 1997, de impuestos internos, de impuestos internos. En el 2004, estas son algunas de las leyes que lo complementan y lo modifican. Aquí no están todas. En el 2004 se crea una reforma fiscal, que es la ley 288-04, modificando la 1192. En el 2005 se crea otra reforma fiscal, las 557-05. Si usted puede ver, nuestra ley tributaria ha venido pasando por una serie de enmiendas, ¿verdad? En algunos casos para recolectar más tributos, en otros casos para mejorar algunas situaciones. Todo depende de qué teníamos nosotros, quizá en el gobierno de turno, que convenía ante una situación X. En el 2006, la ley 495-06, que es una rectificativa fiscal, también modificando la 1192. En el 2007, la ley número 13 y la ley 172-07, que crea el Tribunal Contencioso y se reduce la tasa del impuesto sobre la renta. Fíjense que esas tasas que la ponen, que la aumentan, que la ponen por poco tiempo, pero la dejan permanente. Es decir, que nuestra ley ha ido pasando por innumerables situaciones y cambios. Y tenemos en el 2012 que crea la ley 253-12, que contiene una serie de normativas que las tenemos aún vigentes, prácticamente todas, que fue la que fue creada para el fortalecimiento de la capacidad de recaudación. Es decir,
colectar más dinero. Colectar más dinero. Esa fue la intención de esa ley en el 2012. Los impuestos se clasifican en internos y externos. Dentro de los internos tenemos directos e indirectos. Un impuesto directo, el impuesto sobre la renta, el IPI, el impuesto a los activos. Los impuestos indirectos, indirectos, ustedes saben, por ejemplo, el ITEVIS, que es el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, como el nombre lo indica, es a la transferencia. Es un impuesto que no afecta directamente a quien lo está ejecutando en ese momento, sino que va al consumidor final, al consumidor que va a usar esos artículos o esos servicios. Y en cuanto a impuestos externos, tenemos todo lo que son de comercio exterior, todos los impuestos de importación y de exportación. Como ustedes saben, la parte de la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, es parte de lo que es el Ministerio de Hacienda. Tanto aduanas como la DGI pertenecen al Ministerio de Hacienda, que es el ente recaudador como final, que está allá en el tope. Vamos a hablar un poquito de normas generales y de procedimientos. Cuando hablamos de tipos de sujetos, tenemos un sujeto activo que es el Estado. ¿Quién me dice por qué el Estado sería un sujeto activo? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué el Estado es un sujeto activo? ¿Alguien tiene una idea? No. No. María Ventura y Francis. Bueno, le voy a decir lo que creo porque realmente no estoy segura. Ajá. Pero me parece a mí que es porque es el ente recaudador. Muy bien, Francis. Sí, profe, era eso mismo referente que dijo mi compañera, que para mí es el sujeto activo porque es el ente recaudador de los impuestos. Muy bien. Aneuris, ¿tiene algo distinto? Honestamente, coincidimos en la misma respuesta. Muy bien. Es decir, el Estado es que te dice cuánto tú vas a pagar y cuánto me tiene que pagar. Y yo voy a recaudar, ¿verdad? El Estado recauda todos esos fondos para luego invertirlo en obras de bien social. El sujeto pasivo son los contribuyentes o los responsables que deben de cumplir con las leyes. El Estado impone las leyes, ¿verdad? Mandatorias, esas leyes, y recauda. Dígame, María. María Ventura. Sí, también quiero aportar que aparte de todo el Estado es quien determina cuáles son las políticas fiscales, todo lo que tiene que ver con la política fiscal y la manera en que se va a recaudar el dinero o la renta más bien. Define las leyes, define todo, define las fechas, define cuándo tiene que entrarle esos chelitos ahí al Estado. Entonces, ya los contribuyentes son pasivos porque no le queda otra más que pagar. Y deben de cumplir la ley, pagar y cumplir la ley, ambas cosas. Entonces, esto fue lo que hablamos. Vamos a saltarnos porque no vamos a estar hablando de todo, ¿verdad? El responsable de la obligación tributaria es quien, sin tener el carácter de contribuyente, debe de cumplir con estas obligaciones. Es decir, que puede haber un tercero, no necesariamente es ese contribuyente. Tenemos lo que es la definición de deberes y obligaciones de los contribuyentes irresponsables. Ellos están obligados a ¿qué? A cumplir ese mandato que dice la ley para
aportar, ¿verdad? Ese aporte, ese pago de ese tributo. Y un agente de retención son los sujetos que en la ley están definidos y dice quiénes son los agentes de retención. ¿Para qué? Que son los obligados a retener. O sea, si una entidad está designada como agente de retención y por casualidad deja de retener esa parte de los tributos, está en falta. Es su responsabilidad realizarlo. Y aunque diga, no, pero el contribuyente luego lo hizo, sí, pero no era el contribuyente. La ley lo ha designado a usted para retener. El artículo, vamos a ver este artículo, el 1525 de la ley, que me habla de los modos de extinción de la obligación tributaria. Muy importante, porque esta es la parte, vamos a decir, la general, que ustedes que están en el área de tributación o que están dentro de una empresa o que trabajan realizando esto, deben de conocer. Entonces, ¿cómo se extingue la deuda? ¿Cómo se elimina, verdad? ¿Cómo desaparece la obligación tributaria? Con el pago de la primera, se cumple con el pago del tributo y ya terminó. Compensación. Cuando el sujeto activo, que es el Estado, y el pasivo son deudores recíprocos, debe ser solicitada por el contribuyente. Es decir, si el contribuyente debe de pagar, debe, pero también el Estado le debe al contribuyente, o sea, recíprocamente son deudores, el contribuyente por obligación solicita lo que es la compensación para el pago de los impuestos y ahí también terminamos con la deuda. Por confusión, cuando el sujeto activo, el Estado de la obligación, quedara colocado en la situación de deudor. O sea, es algo que dice confusión. ¿Por qué? Porque el Estado nunca va a estar, no debiera estar como deudor. ¿Por qué? Porque el Estado es quien impone el mandato del tributo y el Estado es quien recauda, no como deudor. Pero en el caso que quedara, entonces sería un modo de extinción de la deuda. La prescripción, muy importante que todos la manejen, las acciones del fisco para exigir, impugnar, requerir pagos a impuestos, vence en 3 años. En 3 años. Lo mismo que la violación al código y leyes tributarias. A los 3 años prescribe. Supongamos, usted debía de realizar un IR1, por ejemplo, en el año, vamos a decir 19, déjeme ver, en el año 19, vamos a ver. El 19 vencía en el 21, va un año. El del 21 vencía en el 22, van 2 años. O sea, si fue en el 20, vamos a poner el 20 vencía en el 21, en el 22 y en el 23. Es decir, que usted tiene 3 años para que la deuda prescriba. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Quién me dice qué quiere decir esto? Si yo tenía una deuda con el fisco y la deuda yo no la he pagado, ¿qué es lo que me están diciendo aquí con esta prescripción? A ver si me estoy dando a entender. Dígame, Damaris. Buenas noches. Buenas. Bueno, eso significa que si pasan los 3 años y usted no ha cumplido con ese compromiso tributario, pues queda eliminado por el artículo de la prescripción. Exactamente. Si en caso que DGI, porque también DGI tiene todos sus atributos,
Acuérdense, la administración tributaria. Después de cierto tiempo, viene y le dice que usted, vamos a contar los años, yo lo cuento con los dedos para que sean exactos. En el 23, estamos en el 23. Si usted debía hacer una declaración que no hizo. En el 23, el año 3. En el 22, el año 2. Y en el 21, el año 1. Es decir, que eso puede ser que era una declaración que correspondía al año 20. Entonces, como correspondía a realizarla en el año 20, usted no la hizo el 21, 1, 22 y en el 23 murió. DGI le puede decir a usted, sí, DGI después de cierto tiempo puede venir y decirle que atendiendo a tal cosa que usted no ha hecho, pues usted debe de sacar de abajo y decirle que eso prescribió y no salirse de ahí. Que eso prescribió y está estipulado en la ley. Y no salirse de ahí porque prescribió. Entonces se computa a partir del siguiente día al vencimiento del plazo para el pago. Se computa a partir del siguiente día al vencimiento del plazo. Muy bien. Cualquier duda, ustedes me dejan saber. La interrupción y suspensión. La prescripción se interrumpe. Fíjense bien, si en esos años que acabamos de contar, el 23, a 23 el tercer año, a 22 el 2 años, usted está contento ahí porque ya, ¿verdad? Usted no lo pagó y ya vamos ahí. La prescripción se interrumpe por una notificación. Si le ha llegado una notificación, ya usted sabe, ya eso falló. Por reconocimiento expreso de la obligación, por realizar cualquier acto administrativo, y una vez interrumpida no se computa el tiempo transcurrido con anterioridad. No se computa ese tiempo, porque ya DGI notificó. Y se suspende por interposición de un recurso administrativo. Se suspende hasta el plazo de 2 años por no haber cumplido con la presentación de la declaración por notificación al contribuyente del inicio. Es decir, que usted debía pagar quizás unos impuestos, pero usted debía hacer su declaración. ¿Estamos claros? Usted debía hacer su declaración. Usted lo que es, no pagó esos impuestos. Vamos a hablar un poquito de la mora. El artículo 26 y el artículo 27 de nuestro código nos hablan de estos temas. El no cumplimiento de manera oportuna de la obligación, ustedes saben, constituye en mora al sujeto pasivo, sin que haya requerimiento, o sea, sin que se le notifique. Eso sale automático. Eso sale automático en cualquiera de las declaraciones. El artículo del Código Tributario que establece el pago de un interés indemnizatorio del 30% por encima de la tasa efectiva de la que tenga la Junta Monetaria por cada mes o fracción de mes. Y en la actualidad esa tasa es de 1.10% que cobra por cada mes o fracción de mes en mora. Esto es lo mismo que le acabo de explicar. Como yo le decía, este tema es un poquito teórico, pero lo importante es cómo refrescarlo y saber que está el código ahí que nos sirve de consulta. Los órganos de la administración que dispone de amplias facultades son las normativas, las inspecciones, las fiscalizaciones y las investigaciones. De los artículos 34 al 46 están las normas generales para poder administrar todos los tributos. Y las normas tienen carácter obligatorio para todos los contribuyentes en el territorio nacional. Que si usted hace una consulta, ¿le va a eximir el cumplimiento oportuno? Claro que no, porque hay personas que creen
que si hacen una consulta, ya DGI está atento y de que ya es como usted tiene eso no tiene nada que ver. Ni que usted le diga que usted no sabía, no tiene nada que ver. DGI no come cuento con eso. Practicar inspecciones en oficina, en establecimientos, medio de transporte o locales que no estén exclusivamente dedicados al domicilio particular. Exigir a los contribuyentes, todo esto puede hacer DGI a través de las normas. Exigir a los contribuyentes o responsables que le muestren los libros, los documentos, todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Examinar y verificar los libros y documentos. Exigir a los contribuyentes que lleven libros o registros especiales de sus negociaciones y operaciones, que conserven y muestren como medio de fiscalizar ese pago del tributo durante un tiempo no menor a 10 años. O sea, la deuda prescribe a los 3 años, pero los documentos se deben de conservar durante 10 años. También la administración dispone de ciertas facultades para determinar esta obligación y todo lo puede hacer a través de las normas que sean especializadas. También impone sanciones que van a ser aplicadas conforme a lo que esté previamente establecido. Vamos a ver el artículo 50, el famoso artículo 50. Cuando a una empresa se constituye, lo primero que se le entrega es en esa acta de constitución, cuáles son sus deberes, a qué usted está obligado. Entonces, los deberes formales me están incluidos en el artículo 50 y 51. Facilitar la fiscalización e investigación que realice la DGI, ajustar el sistema de contabilidad y de evaluación de inventarios de acuerdo a las leyes. Estos son deberes formales. El método de contabilidad no puede ser cambiado sin autorización de la DGI, ustedes lo saben, esa parte. Identificar el beneficiario final de acuerdo a la ley 155-17. Cada vez que usted trabaje un RC01 o un RC02. Y en cualquier otro documento que le pida, identificar el beneficiario final. Esto lo vamos a estar viendo cuando estemos en el tema de las declaraciones. A más tardar 60 días después del cierre del negocio, debe de reportarlo a la DGI. Es decir, usted cerró sus operaciones. 60 días después, ¿cómo tarde? Porque dice a más tardar. Usted puede no comenzar su papeleo de cierre, inmediatamente usted realiza la última transacción de cierre del negocio, pero tiene límite de 2 meses para que DGI esté notificado. Cumplir con las obligaciones tributarias. Exención de pago de impuestos no libera cumplir con deberes formales. Hay muchas entidades que gozan de incentivos fiscales, como son las zonas francas, también algunas, las ONG, también gozan de incentivos fiscales y otras empresas que están ubicadas en algunas zonas y gozan de alguna ley de incentivo, y etcétera. Entonces, el hecho de que no pague impuestos sobre la renta no quiere decir que no tiene que cumplir con los deberes formales que ya vimos. Puede ser agente de retención y debe retener. Debe de hacer sus declaraciones juradas, la que le corresponda. No importa que esté exento del pago de los impuestos. Debe de hacer una declaración informativa. Puede cumplir con obligaciones por medio de representantes legales. Usted designa quién es un representante y a través de ese representante cumple con esas declaraciones. Derechos del contribuyente.
Las leyes y normas tributarias tienen ciertos derechos para los contribuyentes. Todo no es de un solo lado. Entonces, o sea, no es del lado del Estado o de la DGI, sino también los contribuyentes tienen. Exigir al suplidor identificación del RNC en las facturas. Consultar la validez de un RNC. Solicitar a la DGI una certificación de registrado. Modificar los datos contenidos del RNC. Verificar los números de comprobantes fiscales también. Y que todos los pagos estén asociados al mismo RNC para que sea válido, ¿verdad?, dentro del negocio. Vamos a ver algunos de los recursos dentro de la administración tributaria, que son recursos de reconsideración. Fíjense algo, cuando hablamos de recursos de reconsideración, regularmente esto lo realiza de la mano de un abogado, preferiblemente, porque como ustedes saben, las leyes son interpretativas y a veces un contador puede interpretar algo de una forma. Hay contadores que lo han realizado, hay muchos contadores que han realizado el recurso, pero todo va a depender de qué tanta experiencia tenga en esa área de ese recurso que va a someter a la DGI. Entonces, es una vía de derecho, o sea, es un derecho que le asiste al contribuyente, que se interpone ante la DGI y mediante el cual los contribuyentes manifiestan que están en desacuerdo con una decisión o con una actuación. Hablar de recurso de reconsideración, usted lo puede hacer dentro de cualquier ámbito, dentro de cualquier tipo de impuesto. No hay un modelo único, no hay un modelo único. Lo que sí usted debe cuando va a hacer un recurso de reconsideración, justificar las leyes y normas por las cuales usted se está valiendo y que usted está en desacuerdo con lo que DGI le está imponiendo. La solicitud debe realizarse por escrito y dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de cualquier notificación. Es decir, que si DGI le notifica un pago de algo o una inconsistencia de algo y usted quiere someter un recurso, usted tiene 20 días para realizarlo. De la administración de las pruebas, la administración, cuando se trate de hechos que son sustanciales, puede conceder un término no mayor a 30 días para hacer la prueba, indicando la materia sobre la cual debe recaer esa misma prueba. Es decir, que los recursos de reconsideración deben de saberlo realizar. No todos están en la capacidad de realizar, pero sí, cuando DGI le hace una notificación, usted no tiene que irse ahí, ay, pagar. Ahora, si usted sabe que usted está en falta, usted debe de pagar. Pero si usted considera que usted puede echar el pleito, usted lo echa. Vamos a hablar un poquito de las sanciones. La aplicación de las sanciones por contravenciones tributarias. Esto no lo habla los artículos del 69 al 80. Entonces, las infracciones que son sanciones pecuniarias, o sea, dinero que usted va a pagar, son conocidas y sancionadas por la administración tributaria. Las contravenciones por declaraciones tributarias o pago extemporáneos, o sea, fuera de fecha, son sancionados por la administración sin procedimiento previo. Es decir, para eso no existe nada. Eso es como en automático. Y el interesado solo puede interponer a su favor la acción de repetición o de reembolso de la sanción que haya pagado, en caso de que aplique. El artículo 81 nos habla de algunas medidas conservatorias cuando existan riesgos para la percepción del pago, y esas medidas son embargo, retención de bienes muebles, nombramiento de uno o más interventores,
fijación de sellos y candados, constitución en prenda o hipoteca y otras medidas conservatorias. Pero ningún negocio quiere que le pongan un letrero, ¿verdad? En su negocio. El artículo 93 nos habla de la orden de embargo, que vencido el plazo de ese requerimiento, sin que el deudor haya obtemperado el pago ni haya opuesto excepciones, la administración mediante providencia constará que el expediente respectivo y ordenará trabar el embargo sobre los bienes del deudor. Es decir, que le notifican y le hacen, y si usted no hace nada, no usó nada, no, ya la ley va a interponer un embargo. Ok, Giraida. El artículo 101, continuando con las medidas conservatorias, no puede ser embargado, que no es sujeto a embargo. El hecho cotidiano del embargado y de los familiares, imagínense, así como la ropa, los títulos, diplomas y libros, o sea, lo que estén colgando en la casa o en el negocio, dependiendo a quién están haciendo un embargo. No puede ser embargado nada de eso. Los equipos y aparatos dedicados a la profesión u oficio, a la enseñanza, a la práctica, al ejercicio, lo que sea, hasta el valor de 100,000 pesos. Y eso lo elige a quien le están realizando el embargo. No me embargue esto, no me embargue aquí, de los equipos. Y los instrumentos de artesanos y de los obreros necesarios para el arte u oficio a que puedan estar dedicados. Vamos ahora sí con las sanciones. Las infracciones tributarias. Las infracciones, según el artículo 203 de nuestro código, pueden clasificarse en faltas tributarias o en delitos tributarios. Los delitos puede ser que sean más graves, dependiendo de qué se trate y de la situación que se esté teniendo. Entonces, en el artículo 204 tenemos los delitos tributarios. ¿Cuáles son algunos de esos delitos? La defraudación tributaria es un delito tributario. La elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos son delitos tributarios. La fabricación y falsificación de especies o valores fiscales también son delitos tributarios. No sé si ustedes recuerdan, y siempre tenemos sobre el tapete, la falsificación de las bebidas alcohólicas, que hasta los sellos, yo no sé cómo es que hacen. Ustedes saben que el que hace la ley hace la trampa. Y falsifican todo eso. Entonces, todo eso son delitos tributarios. En plataforma me parece que le coloqué una lista con ambas. Y el artículo 205 me habla de las faltas tributarias. También me parece que hay un foro que tiene que hablar de algo de esto. El artículo 205 me habla de las faltas tributarias. ¿Y cuáles son esas? La evasión tributaria, que no constituye en defraudación. Es decir, el fisco es que va a determinar cuándo es una defraudación. Me imagino cuando trabajamos con montos muy exagerados y grandes, y dependiendo de cómo se den las situaciones. La evasión tributaria, bueno, usted reporta, pero reporta un chisme. Ya eso sería una evasión tributaria. La mora también constituye una falta tributaria. El incumplimiento de los deberes formales de cualquiera de ellos. Es una falta tributaria de los contribuyentes o de los responsables. El incumplimiento de los funcionarios públicos en los deberes formales que tienen estos funcionarios
en realizar, por ejemplo, la declaración jurada de bienes, entre otros temas que tienen todos los funcionarios públicos y los mismos incluyendo los de la DGII y lo del Ministerio de Hacienda. Cualquier comentario, dudas, por favor, me dejan saber. De la responsabilidad, déjenme ver si hay algo muy interesante de esto. Creo que no. Ustedes saben, por ejemplo, cuando hay una situación, y de hecho lo hemos visto, que si usted es contador o administrador en una empresa y esa empresa ha sido tipificada por defraudación fiscal, van preso todito. Lamentablemente, hasta el contador que está ahí. Por eso dice ahí, representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, podrán ser sancionados por su actuación personal en la infracción. Y hemos visto que han caído presos algunos. Entonces, ese es un tema muy interesante para todos. Las sanciones aplicables a las infracciones tributarias pueden ser, van presos, privación de libertad cuando van presos, recargos e intereses, confiscación de los bienes, clausura del establecimiento, suspensión y destitución de un cargo público si es un empleado público, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, pérdida de concesiones, privilegios, franquicias, incentivos, cancelación de licencias, de permisos, de inscripción en registros públicos. Entonces, son algunas de las sanciones. Hablemos un poquito de los delitos tributarios. En el artículo 232 me habla de estas normas generales que constituyen delitos tributarios, esas conductas que son tipificadas y sancionadas como delito. Es de carácter penal, por eso yo le decía que el delito tributario es más complejo que la falta tributaria. Entonces, es de carácter penal y se regirá por las normas de la ley penal común, o sea, y por las disposiciones del código. O sea, son por los dos, el código tributario y el código penal, que todavía está en modificación por ahí, ¿verdad? Y el artículo 236 de la defraudación tributaria, que se incurre en defraudación mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño al fisco. Entonces ya ustedes saben que esos son delitos tributarios. Están especificados en cada uno de estos artículos. Y aquí algunos casos de defraudación. Declarar, manifestar, asentar en libros de contabilidad, balances y planillas. O sea, todo lo que usted haga de manera incorrecta, sabiendo, ¿verdad?, que lo que hay. Emplear mercancías o productos beneficiados por exoneraciones o franquicias por poseedores distintos del que corresponde. Ocultar mercancía o efectos grabados. Eso es un delito tributario. Hacer circular como comerciante, fabricante o importador productos sin el timbre o el marbete que deben de llevar. Violar una clausura o medidas de control dispuesta por la administración tributaria. O sea, si usted está clausurado, usted no puede vender por detrás porque se va a enterar la DGI de una forma u otra. No ingresar dentro de los plazos prescritos las cantidades retenidas o percibidas por tributos. También es un delito tributario. La intención de defraudar se va a presumir como que se lleven dos
o más juegos de libros de contabilidad. Antes, y todavía creo que hay empresas que llevan 2 libros de contabilidad. Yo no sé cómo lo hacen realmente con todo esto de los comprobantes fiscales y eso. A lo mejor dejan de facturar. Cuando existe evidencia, evidente contradicción con los libros. Cuando la cuantía del tributo evadido fuera superior a 100,000 pesos. O sea, si es menor de 100,000 pesos, falta tributar. Cuando se utilice interposición de personas para realizar negociaciones propias o para percibir esos ingresos que son gravables. También tenemos como delito en el artículo 239 que la defraudación será reprimida con multa de 2 hasta 10 veces el importe del tributo. El comiso de mercancía o productos y de los vehículos. La clausura del local o establecimiento. Y la cancelación de licencia, que ya esto lo estuvimos viendo. En los casos de los agentes de retención o percepción, estos serán sancionados con pena equivalente al pago de 2 hasta 10 veces el monto del tributo retenido o percibido que mantenga en su poder. Si usted lo retuvo, eso no es suyo, eso es de la DGII. Tenemos también los artículos 240 y el 242 que comete el delito de fabricación y falsificación de especies o valores fiscales. Eso es para hacer toda la evasión. Falsifique, aquel que falsifique, que lave o utilice indebidamente. Ustedes saben, o no sé si han sabido, que en la ley 155/17, el delito tributario está tipificado como lavado de activos. Entonces, hay que tener ojo con todo esto. El que imprima, grabe o manufacture sin autorización legal. El que altere o modifique el valor o la característica de cualquier sello de eso que se le coloca a esos productos que pagan, por ejemplo, el selectivo al consumo. Y la evasión tributaria, en el artículo 248, incurre en esta evasión el que mediante acción u omisión no constituya otra de las infracciones que están contenidas y podría producir una disminución que sea ilegítima de los tributos. No incurre en evasión tributaria, sino en la mora, quien paga espontáneamente fuera de los plazos. Es decir, se le pasó la fecha del impuesto, pero espontáneamente usted va a pagar, usted tiene que pagar, usted va a pagar, para que no le siga sumando y sumando. Pues usted paga mora. Eso no se tipifica como una evasión tributaria. Entonces, algunos casos de evasión, la presentación de una declaración falsa, la omisión total o parcial del pago del impuesto, y el artículo 250, la infracción de evasión tributaria, es sancionada con pena de 2 veces el importe del tributo, sin perjuicio de la clausura, que también se puede dar. Ya puede haber clausura. Hablemos un poquito de la mora. Déjenme ver cuántos slides me quedan. Ok, ya nada me quedan 2 para que hagamos el cierre. De la mora, el artículo 251 al 252 me habla de la mora. La mora será sancionada con recargo del 10%, que lo vimos ya, el primer mes o fracción de mes. Y un 4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguiente. Eso no hay que ponerse a calcular. DGI se encarga de hacerle sus cálculos. Y si usted lo quiere comprobar, usted va a ver que le van a dar exactos. Suspensión de recargo por la fiscalización. Es decir, si usted está en un proceso de fiscalización, los recargos se suspenden.
sea, no le puede continuar corriendo esos recargos por mora. ¿Por qué? Porque DGI le notifica y ya desde ahí hay una suspensión. Desde que DGI manda una notificación, ya está suspendido cualquier cobro adicional para fines de mora. Los descuentos, ahí tenemos circulares en la DGI, pagar el 60% del recargo determinado si se presenta voluntariamente o si paga la totalidad. El 70% del recargo, aunque esté notificado. Nosotros tenemos en la circular, que se la voy a buscar, yo le dejé en el material de apoyo. En el material de apoyo le dejé un compendio que no sé si alguno de ustedes ya lo ha descargado. Un compendio que tiene todas las normas, todas. Y nos sirve más fácilmente porque a veces uno no tiene el número de la norma, el número de esto en la mente para consultar, porque son tantas que usted no puede tener todo esto en la cabeza, sino que usted la vive consultando. Entonces, es más fácil desde un documento consultar un concepto o algo y ahí lo va a encontrar. El incumplimiento de los deberes formales, señores, algunos de los incumplimientos de estos deberes formales, la omisión de la inscripción en los registros tributarios, proporcionar informaciones falsas, omisión de llevar registro, 2 libros de contabilidad, el atraso en efectuar las anotaciones contables, el cambio de método de contabilidad. Ustedes saben que cuando usted tiene un cierre fiscal y usted quiere por alguna circunstancia realizar un cambio, usted no lo puede hacer por sí solo. Usted tiene que pedir la autorización a la DGI y para que ella le autorice y usted pueda hacer el cambio. La negativa u oposición a permitir el control o fiscalización de la administración tributaria. Y la ocultación o destrucción de antecedentes, bienes, documentos, registros. Es decir, que los registros y documentos deben de estar por un periodo de 10 años. Y pasado ese periodo ya usted lo puede destruir, porque así está en la ley. Hay empresas que deciden tener eso por infinidad de años porque tienen espacio suficiente para colocar todo eso. Entonces, déjenme ver. Eso es todo el resumen que yo le traía. Quisiera saber si tienen algún comentario. Como yo les decía, este primer módulo lo hemos dividido en 2 partes. Hoy hemos visto, y usted no tiene que aprenderse todo eso, para eso está la ley, señores, ahí. La ley está ahí y usted debe de saber las cosas más importantes o las cosas que usted maneja en el día a día. Dígame, Francis. Profe, es más una pregunta que tengo. En el caso de una empresa que tiene 8 años laborando, o sea, desde su inicio tiene 8 años, esa empresa no se ha registrado en ninguna parte. ¿Qué pasa? Tiene unos libros anotados, como dígase algo antiguo, en un cuaderno, dice, vendí tanto, pero la empresa ya va creciendo, viene siendo una mediana empresa, dígase que tiene 30 trabajadores. ¿Qué pasa, profe? Él quiere llevar a cabo los registros formales, pero nada más tiene lo de 2 años. Cuando se va a constituir esa empresa, o se lleva a constitución, ¿se va a constituir como una empresa nueva o tiene que tratar de llevar todos los libros que ha tenido o el proceso para hacer la creación? O sea, dígase de los 8 años, equivalente a todo ese tiempo que no pagó impuestos, o solamente desde el inicio. ¿Entraría como una empresa nueva? Bien, interesante pregunta, Francis. Fíjate algo, Francis. Tenemos una ley que es la 155-17, que hay que tomar en cuenta. Cuando usted va a constituir esa empresa, vamos a decir, tiene 8 años ya de labor,
pero nunca se formalizó. Se va a formalizar ahora, como tú me dices, a partir de hace 2 años, quiere formalizarse o formalizarse ahora. Esa empresa debe de justificar de dónde salen los recursos. Y si no tiene cómo justificarlo, lamentablemente, no va a poder tener todo ese historial, porque tú como contador podrás decir, bueno, podemos poner todos esos años que han pasado como un aporte inicial de capital, ¿verdad? Un aporte, todo, hacer como un balance inicial y hacer un aporte para que sea legalmente a partir de ahí. Como un balance inicial, que todo lo que tenga sean aportes, pero ¿cómo justifica? ¿Cómo va a justificar esos recursos? Tiene que tener una buena herencia. Tiene que haber trabajado tal vez la ley 4620. Tiene que haber recibido algún divorcio, alguna separación de bienes y le tocó, ¿verdad? Una buena suma. O sea, tiene que buscar alguna forma cómo justificar ese patrimonio. De lo contrario, no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. No sé si me voy a entender. Ahora bien, si tiene cómo justificar una partecita, solamente esa partecita será lo que pondría a partir de ahí legalmente dentro de la empresa. Puede ser que sea tipificado como lavado de activos. Porque ha estado en una defraudación fiscal. Y eso está tipificado como lavado de activos. Es decir, que mucho ojo con este temita, porque con esa ley de lavado de activos no hay mucho para dónde coger. No hay mucho que hacer. O sea, o te vas a hacer el loco. ¿Cuánto tiempo te vas a hacer el loco? ¿Hasta cuándo te vas a quedar sin estar registrado? O sea, no es posible. Dígame, Damaris. Sí, con relación a esa pregunta de Francis, a lo mejor esta empresa podría estar atento a esas amnistías que hace la DGI para que se pueda tal vez sincerizar un poco sin que se salga penalizada. Porque Sí. cada cierto tiempo la DGI hace amnistía para diferentes fines, pero puede darse el caso que hagan una amnistía como una que hicieron hace unos años atrás. Claro, la 4620 es una de Exacto. ellas. No se llamó amnistía, Sí, propiamente exacto. dicho, pero era eso. Era Era eso. para que usted se pusiera al día y usted diga, declare todo lo que tenga y pague el impuesto chiquitico, pero póngase al día. Esa era la finalidad de la 4620, que salió ahí en plena pandemia. Y mucha gente se benefició, o sea, se puso al día, más bien. Entonces, ya con eso, ya tú no hay derecho para tipificarte como lavado de activos, porque ya tú te pusiste al día mediante una ley que la misma DGI publicó. Entonces, estás en el derecho. Es la única alternativa que yo veo, justificando, ¿verdad? Y justificando si recibió una gran herencia. Puede ser. Tuvo un divorcio con alguien que era un agente supermillonario. Así, y entre otros temitas, pero no hay forma de justificarlo. Dígame. O en el caso de buscar varios socios que Que aporten, cada quien hizo su aporte, con acciones comunes que no puedan tomar, un ejemplo, referencias, sino que se acaten y se le entregan su parte de las ganancias. Pero ya ahí tú estás hablando de entrar gente, ¿verdad? Y si tiene 8 años operando y dependiendo del tamaño del negocio, porque no sé
si es de algo real. Y dependiendo de ese tamaño de negocio, es que van a entrar socios, que tendrían que entrar, si es mucho dinero, socio bien fuerte ahí. Y cada socio debe de justificar también. O sea, ya no hay tutía, ya hay que justificar el patrimonio. Bien. Como le decía, nuestra sesión de hoy es un poquito teórica y se puede hablar muchísimo de esto, señores. Pero